partes. Vamos a ver. Entonces, bueno, nos quedamos justamente en la parte en la que veíamos, en la que estábamos platicando cómo se va volviendo, pues como cada vez más salvaje el tema de esta fiesta, va perdiendo totalmente su toque católico, tristemente. Y entonces empieza a tomar fuerza lo que yo les estoy compartiendo, ¿no? El tema del dinero. Ustedes me preguntan, oye, Claudia, ¿por qué tú crees que ahorita ha, ha crecido tanto el Halloween y lo vemos nunca? A ver, yo les puedo decir que de unos 10 años para acá, ni siquiera más, nosotros no veíamos brujas, telarañas. Yo esto lo fui viendo poco a poco como analista, como año con año iba creciendo. Y a esto también le tenemos que aumentar, que como latinoamericanos tenemos una admiración por la gente de Estados Unidos. Es como si, wow, míralo, son como, pues al final es una gran potencia, ¿no? Es digamos como si en la época de los romanos nosotros fuéramos egipcios y estamos, bueno, ya egipcios, bueno, no, porque fuimos de un gran imperio, pero bueno, tal vez venimos del imperio azteca. Y vemos entonces cómo es, pues como una tierra, pues digamos como muy admirada, ¿no? Y entonces tenemos esta tendencia de verlos, todo lo que ellos hacen lo copiamos. Tristemente, si ellos tienen muchos valores, los vamos a imitar. Y si ellos tienen esta carencia fuerte de valores, también los vamos a imitar desgraciadamente. Entonces, vamos a ver aquí un poquito, si nos regresamos, pues vamos a regresar al tema como de los dioses que ellos tenían, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo aquí tenemos dioses de la noche. Fíjense cómo ellos los cambian y vamos a ver aquí que representaban, fíjense, ruido. Aquí el dios del que les presenté hace un ratito, Taranis, ruido, destrucción, la fuerza sobrenatural de las tormentas, ¿no? Aquí nos damos cuenta que este tipo de dioses normalmente, y si vemos también en cultura prehispánica, nos vamos a dar cuenta que normalmente los dioses tienen, los griegos, etcétera, etcétera, vamos a ver que tienen unas historias espantosas los dioses, ¿no? Son feos, sus historias son feas, oscuras, tienen odios, tienen rasgos muy humanos. Esto es otra característica de los dioses. Sus rasgos son muy humanos y no se tratan de dioses llenos de amor, que lo único que están pidiendo es fidelidad a ciertas reglas que nos protegen a nosotros. Eso es lo que es bien importante tener claro en nuestra cultura. Es, no, pues tengo un amigo que le encanta y que dice que hay que defender toda la cultura antigua, ¿no? Que porque forma parte de nuestra riqueza cultural y tal. No es malo, se me preguntan ir y estudiarla. Lo malo es que está cobrando fuerza y que la gente está regresando. Eso es lo que nos está pasando hoy. Hoy Buda fuerte más que nunca. Hoy estamos volviendo como a ritos, a rituales culturales que están regresando. Y incluso hay nuevos inventos que se están agregando y sumando, pero en donde le estamos haciendo un culto a la muerte como si fuera una persona. Si pensamos en el mal como tal, el diablo, Satanás, las tinieblas, eh, se trata al final las tinieblas, digamos que empieza la Biblia, ¿no? Cuando antes de que existiera el mundo, las tinieblas ya existían. Los ángeles caídos, ¿quién se apodera de ellos? Las tinieblas. Las tinieblas siempre van a tener un lado místico, misterioso, que no vamos a acabar de entender al 100% por más que lo queramos explicar, porque son misterios también que pertenecen a Dios. Pero podemos entender que las tinieblas son el opuesto de Dios. Si Dios es luz, digamos entonces que las tinieblas se encuentran muy cómodas en la oscuridad, en la destrucción. O sea, así es más o menos como podemos empezar a identificar que tiene que ver con las tinieblas.
Yo me siento muy cómodo, yo esto es parte de lo que me gusta dejarles como muy explicado, sobre todo para los niños, es, ay, por ejemplo, que me digan, Claudia, es que fíjate que mi hija vio en casa de una amiguita que estas son cosas con las que no podemos hacer nada, ¿no? Estamos todos revueltos. Mi hijita vio un programa pues, de brujas y de zombies, entonces quedó enamorada y ella quiere ahora verlo. A mí lo que me tocó, que es parte de lo que yo empecé a analizar desde muy joven, desde mis 23 años cuando fui Miss de Kinder, yo tenía alumnitos desde año y medio y hasta 6 años. Entonces fueron como un laboratorio de niños para mí. Lo que yo observaba en los niños era que cosas que les impresionaban mucho, la tendencia del pequeñito era quererlo ver. Si algo les asusta y les atemoriza, es una de dos. O les provoca miedo y no lo quieren voltear a ver y se tapan con una almohada, o les provoca morbo. El morbo no es algo sano, no es que les gustó, es que algo sienten que de alguna forma lo que hacen es quererlo tener o vivir o experimentar. En este caso es el morbo. Yo a todos los pequeños que les suelo preguntar, oye, ven acá, mi amor, dime qué es lo que más te gusta del día de Halloween. ¿Qué es lo que más? Los dulces. No tengo un solo pequeño que no me diga los dulces. Inclusive tengo a pequeños que en algunos años les ha dado porque querer tener disfraces sangrientos, feos, horribles, y de repente decir, no, eso ya no quiero. O sea, de alguna forma me provocó miedo, no, no, no. Ahora ya quiero un disfraz bonito. Si a mí, por ejemplo, me preguntan en mi experiencia que fueron muy pocas las fiestas de disfraces, prácticamente era algo que, al menos en la Ciudad de México, en mi círculo más cercano, no se acostumbraba. Yo me acuerdo que en cierta época del año había fiesta de disfraces, pero nadie sabíamos por qué. Nadie de la fiesta decía, oye, es una fiesta de Halloween o tal. Si no era, oye, va a haber una fiesta de disfraces, y va a haber fiesta de disfraces. Todas eran por estas fechas. Este fin de semana vamos a ver a personas de todos tipos disfrazados aquí y allá. Pero antes inclusive no había disfraces. Ahorita vamos viendo cómo va aumentando, aumentando, aumentando año con año. Y cada vez ahora ya hay concursos y el mejor disfrazado se le da no sé qué. Pero ahora sí ya son abiertamente sangrientas, abiertamente satánicas, ¿no? Ya vemos pues, los ojitos como de zombies, no de cosas que nos van a provocar temor, que normalmente nos provocan repulsión o miedo o temor. Pero todas las personas que usan esos disfraces hoy en día son personas que de forma natural van caminando, ven un accidente y no lo van a voltear a ver por temor. Entonces, ¿por qué si nos ponemos esos disfraces en estos días? Es importante a veces nosotros como católicos que estamos evangelizando, que a veces, a mí esto me tocó con una tía muy querida, nos ven como que llegamos de golpe muy fuerte, ¿no? Es como, uy, repruebo lo que estás haciendo, pero hoy te voy a corregir. Hay a veces que llegar con una pizquita de información y a veces quedarnos callados o tener algo impreso. Si le mira, ¿qué crees? Esto me lo regalaron ahorita en una plática que tuve de Halloween y me compartieron esta información por si te interesa. A lo mejor se te va a hacer interesante. Y ya, lo damos así y digamos que ya no impusimos y entonces de alguna manera ya no les vamos a resultar algo chocante, sino que va a ser como un dato cultural. Ya, mira, tú sabías que esto viene de los celtas. ¿Conoces algo de los celtas, de los druidas? No, pues no, no tengo ni idea. Bueno, ven acá, te voy a platicar un poquito más. Vamos a ver ahora con el Halloween, qué pasa a partir más o menos ya del 1900. Empiezan a haber fábricas, empiezan a haber marcas y la gente empieza a querer tener riqueza, ¿no? Tenemos esta era industrial que marca realmente al mundo y que nos aleja mucho de Dios. Yo lo que no me he cansado de observar de Dios es que donde hay, digamos que mucha superficialidad, y miren que yo no les puedo decir, oigan, yo ya, fíjense que vivo y ordeño vacas y pues vean, ¿no? Desde que me ven ahorita como estoy, no dirían, Clau, está como en un, ¿no? Ordeñando vacas y tomó un ratito y ya se vino con nosotros. Pues no, efectivamente no. Entonces, vamos a ver, esto lo voy a, ay, Dios mío, quiero hacer chiquito. Ok.
Y normalmente cuando se va terminando como ese lado casero, fíjense ahorita también las cosas que van pasando, las familias, que estos los que están en grupos de temas para familias, para padres, escuela para padres, vean cómo nuestra tendencia está siendo ir a comer a restaurantes la familia núcleo. Se están perdiendo esas grandes comidas familiares en donde veían a tíos, a primos, mínimo todos los domingos. Esto se está cambiando por restaurantes y evidentemente las mamás están muy cansadas, pero también las mamás de hoy en día están cambiando mucho sus roles. Yo acuérdense que yo no soy casada, yo no tengo hijos, pero me la he vivido cuidando niños y siendo niñera cuando menos de mis sobrinos. Entonces, de eso sí les puedo platicar más. Ser Miss, o sea que en realidad sí fui una buena temporada, una mamá de medio tiempo, de muchos chiquitillos. Entonces, vamos a ir viendo cómo todo este tema casero, en cuanto se va, digamos que nos empezamos otra vez a llenar de tinieblas, no entendemos por qué, porque nos estamos alejando un poco del estilo de vida que Dios nos marca. A mí lo que me queda muy claro, que se los voy a dejar aquí, como de tarea es, y a mí misma, es todas esas cosas que nosotros gastamos de más, se la podemos dar al indigente, al necesitado, al que no tiene. Entonces, ¿qué estamos haciendo comprando disfraces? ¿Para qué estoy yendo a comprar disfraces? ¿Por qué estoy decorando mi casa de monstruos? Si todo ese dinero se lo puedo dar a las personas que más lo necesitan. Estas son diferentes formas de cómo Dios ve la vida y luego por qué Dios hace diferencias. Para que de alguna forma, si Dios nos bendijo a algunos, es para que les demos a los que menos tienen. ¿No? Esta es un poquito como la forma de ver la vida de Dios. Entonces vamos a ver ahorita en las tiendas y vamos a ver qué es lo que pasa en Estados Unidos, que de tener algunos disfraces caseros para juntarse y hacer estas reuniones y, ay, qué simpático, ya, entonces el Día de Todos los Santos se va perdiendo, perdiendo, perdiendo y va aumentando por un tema de marketing. Empiezan a venir entonces los medios de comunicación, el radio, la televisión. En el momento que entra la televisión, inmediatamente junto con la televisión, entra el Halloween a todas las casas. Y de lo que sí sabemos es que como una de las historias que tenemos también, digamos que de estos grupos anglosajones, hubo por ahí un gran asesino llamado Jack. Entonces, el castigo fue decapitar. Entonces, la historia de este asesino era que era tan malo el asesino, tan malo, que ni siquiera en el infierno lo querían, ¿no? Esta era un poquito la leyenda. Entonces, de repente de Jack se decía que en el día 31, él justamente iba deambulando por las casas, entonces, y que cualquiera podía caer, aunque él ya estuviera muerto, porque ni en el infierno lo habían aceptado. Entonces, esto es parte de lo que le va dando este tipo de toques, digamos, oscuros al Halloween. Y seguramente ustedes han oído la leyenda del jinete sin cabeza. Y de ahí viene. Ya les platiqué un poquito de los grupos celtas, que la costumbre era cuando una persona muy mal se portaba muy mal, los decapitaban. Entonces, si ya escuchamos la leyenda de Jack, vamos a entender de dónde vienen las leyendas como la del jinete sin cabeza. Cómo este tipo de cosas crecen contigo, entonces tú de ahí escribes un libro. Nosotros no nos enteramos del resto, pero sí nos aventamos la película del jinete sin cabeza. Entonces ya vamos por ahí entendiendo un poquito todo lo que va conformando al Halloween. Entonces, ya nos venimos a los años 60 y empiezan a hacer grandes promociones publicitarias en las televisiones. En México, yo les podría decir que a partir más o menos, cuando menos a mis 23 años, ya había dulces de calaveras de la marca Vero, que yo siempre fui bien dulcera, entonces por eso esas cosas las domino, porque esas paletas me encantaban. Entonces, yo decía, qué padre, ya vino la época de Halloween. Fíjense ahorita, cómo lo veo, qué triste, que mi dulce favorito era una calabaza. Entonces, otra cosa que es importante ahorita decirles es tampoco caigamos en el temor excesivo de que si yo veo calabaza en el, por ejemplo, en el súper, porque es tiempo de esa calabaza es muy rica,
no, ya ni me acerco porque pues no, mira, Claudia, yo creo que eso ya, híjole, está tocado por el diablo porque ponen esas caras horribles, porque entonces yo ya me acuerdo que ellos hacen estas caras que asustan, que dan temor, para espantar ellos a los espíritus malos que se podían meter, porque para ellos estaba abierto tanto para los buenos como para los malos. Entonces, tenían que tener algo para que los protegiera. Hasta ahí ya lo vamos como entendiendo. Entonces, el día de hoy, que ya se hizo una mezcla, entendemos que cuando menos aquí en México se mezcla el día 31 de la cultura celta con nuestra cultura prehispánica, que tiene que ver con el Día de Muertos. Está también totalmente sincrético y vamos a ver cómo tenemos una revoltura. Para todos los que están en Latinoamérica, seguramente ya han escuchado hablar de las Catrinas, son los que están de Colombia, diferentes partes. Vamos a ver que el tema de las Catrinas tiene que ver también con un tema de sincretismo y de no entendimiento de qué son las Catrinas y qué es lo que están representando. Aquí vamos a dar un poquito como por terminado el tema de Halloween. Entonces, si alguien tiene dudas específicas del tema del Halloween, yo a lo mejor me voy a seguir yendo un poquito para atrás para comparar a lo mejor con el Día de Muertos y tal. Me voy a volver a regresar, pero ya vamos a empezar a hablar un poquito del Día de Muertos, del Día de los Fieles Difuntos y qué tienen que ver uno con el otro, en qué son parecidos y en qué no. En esto, gracias a que tenemos la película de Coco, ¿no? Que mucha gente llevó a ver a sus hijos, vamos a ver que cómo está otra vez tomando poder este tipo de tradiciones, se están haciendo conocidas y se nos quieren de alguna forma como meter a través de la televisión, a través de las películas, ¿no? De este mundo que es muy diferente de cómo nos lo explica nuestra cultura como católicos, cristianos, nuestra formación religiosa es muy diferente. Entonces, vamos a ver cómo para la mayoría de las culturas de la antigüedad había un día en donde se abre, es como si se abre el portal entre los muertos y los vivos. Se abre. Pero aquí en México, bendito sea Dios, a diferencia de Estados Unidos, sí quedamos muy cristianizados. Entonces, la gran diferencia la vamos a ver en este día, que es el día 2. Vamos a ver entonces, el día 31 como católicos es la víspera del Día de Todos los Santos. El día primero va a ser el Día de Todos los Santos. Es una gran fiesta para nosotros. Entonces, hoy nos tenemos que empezar a preparar, ¿no? Y lo otro que tenemos que hacer, que siempre es tarea, es una gran campaña de oración. Hoy son días en los que nosotros tenemos que rezar y hacer reparación por las fiestas, porque tristemente tenemos a dos grupos de personas en el Halloween. Al grupo de personas que de forma inocente son católicos, van a misa, comulgan, creen en Dios, rezan el rosario. Conozco a muchos y se disfrazan este fin de semana de cosas oscuras, cada vez más feas, porque cada vez la mercadotecnia da mano para cosas más elaboradas y sofisticadas. Y por el otro lado tenemos a las personas, a los satánicos, que efectivamente saben que este mes lo toman como el mes de Satanás o el mes del diablo o el mes del ángel caído, digamos de la serpiente antigua, ¿no? Entonces su cumpleaños y lo están festejando. Todas las personas que siguen este tipo de culturas como los celtas de la antigüedad y siguen todavía como que quieren tener contacto con este tipo de culturas, digamos, que no van a tener este toque inocente que tenían los celtas y todos los grupos de la antigüedad, en donde además hacían sacrificios, pero para estar bien con estos seres poderosos que ellos veían que los gobernaban, que los regalaban cosas, que ellos tenían que quedar bien con ellos no sabían cómo, entonces era así más o menos lo que ellos entendían que tenían que hacer. Entonces, esta parte que ya entendimos, ahora, ¿qué es lo que se hace en la actualidad? Tenemos a grupos de personas satánicas que van a hacer cuando menos cierto número de fiestas.
Y en esas fiestas, ¿qué van a hacer? Efectivamente, como ya nos han platicado muchos sacerdotes, se van a robar las hostias, van a hacer cosas espantosas con las hostias, se van a robar a niños, a bebitos recién nacidos, a veces en algunos casos van a convencer a alguna mujer de que se embarace y que su embarazo coincida con estas fechas o que el bebé esté bastante crecidito para que lo puedan matar, ¿no? O casi recién nacido. A mujeres vírgenes, las van a robar bastante jovencitas y van a matar. Tenemos ya muchos testimonios, no nos podemos como hacer los locos. Y yo tengo uno personal, ¿no? Para quien diga, ay, no, pero por favor, ¿cómo crees que eso se sigue haciendo? Yo viví un tiempo aquí en la colonia Condesa de México y yo vivía como en casas, eran como casas planitas chiquitas, ¿no? Eran varios, tenemos como así, como le llaman vecindades, ¿no? Aquí en México. Yo vivía en una, ahí tenía mi casa, y me acuerdo, esto que habré tenido yo más o menos, unos 28, 29 años, algo así por el estilo. Y me acuerdo que yo, ciertos días del mes, yo me acuerdo que tenía que ver con algo de la luna llena, algo por el estilo, y yo oía animalitos, oía pollitos, borreguitos, como en la azotea, digamos, de la casa, porque éramos varias casas. Y yo en algún momento empezaba a oír unos chillidos espantosos en la azotea de mi casa. Entonces, en algún momento lo que empecé a hacer, porque siempre fui muy animalera, en ese momento, fíjense que todavía Dios no me había llamado, yo ponía música a todo volumen y me ponía a cantar. Cuando vi que esto seguía repite y repite y dije, esto a mí ya no me gusta, pregunté qué era eso, qué era lo que estaba pasando y pues qué era lo que se hacía. Esto era todo el año, para que se den una idea, era todo el año. Entonces, cuando yo pregunto que qué era eso, me dicen, ah, Claudia, lo que pasa es que es un grupo de personas raras, quién sabe de qué religión son, pero hacen sacrificios con animales cada tiempo y le sacan la sangre al animalito. Y yo decía, ¿qué? Todo eso en nuestros techos, ¿cómo es posible? Y yo me acuerdo de estar horrorizada, ¿no? Estaba de alguna forma como horrorizada. A ver, aquí Lucy me dice, Claudia, buenas tardes, me interesa demasiado, pero estoy batallando. Ojalá puedan compartirlo, por favor, es muy importante. Claro, todo esto yo se los voy a compartir. Ahí en las partes, en cómo los voy a tener grabado, entonces voy a poner plática, déjalo en primera parte, segunda parte, tercera parte y las partes que nos salgan. Eso por supuesto. Lo voy a subir al grupo. Entonces eso no se preocupen, ¿no? Quienes se tengan que ir por algo. Entonces, estas son cosas que sí pasan. Lo que pasa es que luego nosotros decidimos no ver, como a veces a lo mejor yo le hago, ¿no? Le digo, bueno, en total nadie vio, ¿no? Tenía que haber hecho hoy un sacrificio y en vez de no comer ningún tamal, pues bueno, me voy a comer 3. ¿Qué caray? Así es un poquito como le hacemos muchos católicos, que hoy en día tenemos conciencia de que existe el Halloween, ahí está, no practicamos mucho, pero si alguien nos quiere evangelizar, no queremos porque nos hacen mucha gracia el tema de disfrazarnos. Nos hace mucha gracia los dulces, los niños, uy, cómo lo disfrutan. Y, ay, Claudia, si supieras las fiestas increíbles de Halloween que se avientan. Y aquí es donde nosotros creo que de alguna forma no hemos logrado revertirlo, porque lo que nosotros tenemos que hacer es una gran campaña de difusión y de entendimiento de qué es el Halloween. Primero, que se entienda, y ya una vez que muchos católicos lo entiendan, entonces vamos a poder evangelizar. Y yo diría que esa es la parte que nos corresponde hacer. Ya una vez que lo logremos, entonces a evangelizar. Y que no nos dé pena. Yo tengo muchas cosas, ay, claro, es que yo soy muy penosa, pues ¿qué crees? Que los apóstoles no pueden tener pena. Si me da mucha pena, cuando menos me voy a dedicar a anotar las cosas que dice Claudia, lo voy a imprimir. Les voy a poner, mira, ¿quieres saber un poco más de los orígenes del Halloween? No te voy a decir quién te lo manda, pero es Dios, atentamente. Entonces así lo hacemos, Luz, y muchas bendiciones, pero por supuesto con todo mi amor. Y vamos entendiendo todo esto. Ahora, vamos a ver qué pasa con, en la actualidad, el Día de los Fieles Difuntos. Aquí nuestra tradición, a mí me ha tocado con los mismísimos franciscanos, que es donde a mí me bautizaron y mi zona es de franciscanos. Entonces, a mí me ha tocado en una de las parroquias más importantes de los franciscanos,
ver un gran altar de muertos adentro de la iglesia. Y aquí es evidentemente donde nosotros podemos caer en el error de empezar a criticar. Pues vamos a ver qué cosas permite la iglesia y qué no. La iglesia prohibió terminantemente a todas las personas como tal la fiesta muy similar o como la vemos en la película de Coco. Con esto les digo que no se las pongan a sus niños, ¿no? Así, esto sí es parte de, es preciosa la película, yo que les puedo decir, pero está llena de información justamente pagana, ¿no? Si yo voy a entender, está llena de paganismo. Entonces me van a hacer una revoltura tremenda, de ahí van a salir los niños pensando que entonces, pues el muerto ahí se queda atrapado, se queda quién sabe qué lugar, pues no existe el purgatorio, no existe el cielo, no existe el infierno, y es una revoltura tremenda para los niños. Y los niños todo lo que van viendo lo entienden como si eso es así. Entonces, ese es el problema de ahorita ponerles tantos programas que tienen que ver con cosas esotéricas, con cosas fantasmagóricas. Yo ahorita que estoy viendo el canal de Disney, me he dedicado un poquito a estudiarlo. Veo cómo está empapado de temas de brujas, ni si no son brujas. El simple tema del abra, y no voy a terminar de decir la palabra abracadabra, y ya saben esta cómo es una invocación al diablo. Yo no termino de hacer esta frase, pero muchos dicen, ay, voy a jugar a que soy un mago. Entonces, ahí les va no sé qué patas de cabra, ¿no? Entonces ahí están los chiquillos y están haciendo invocaciones del demonio. Entonces, oye, Claudia, pero qué exageración. Bueno, vamos a ver si es exagerado o no. Cuando nos vayamos a estos lugares, mm, católicos donde están los padres exorcistas, y luego las personas se asustan, oye, Claudia, pero yo estuve en uno de esos y que entonces ya me tienen que ir a hacer un exorcismo. Yo lo que les digo es que es difícil. Yo creo que Dios tiene ciertas permisiones de algunos casos que viven cosas duras, pero este es un dato que quiero que se lo graben muy bien. Jesús, si juntamos los 4 evangelios, esto lo dice un padre que me gusta mucho, Padre Santiago Martín, si juntamos los 4 evangelios y queremos saber en los 3 años de vida de Jesús, ¿qué es lo que Jesús hizo más veces? Nos vamos a dar cuenta que lo que Jesús hizo más veces fue expulsar demonios. Entonces, si Jesús lo que más hizo fue expulsar demonios, quiere decir que los demonios están en todos lados, que sí es fácil que estén. Y de alguna otra manera también tenemos nosotros el pecado original. Hay personas que me dicen, ¿y yo cómo sé? Y sí, sí. Yo lo que les digo es, no se obsesionen cada vez que vamos a misa. Es muy importante la confesión. Si ustedes de alguna forma es, oye, Claudia, yo mira que no sabía con la ignorancia de esto. Sí, yo participé, llevé a mis niños, los disfracé, hice esto, hice aquello. Hacen sus renuncias, piden perdón, oraciones de reparación, vayan a hablar con los padres. Padre, hice esto y me quiero confesar. ¿Nos puede hacer una bendición especial a mí y a mi familia? Sí, claro que sí. Entonces ya el padre les va a hacer una oración especial y ahora su tarea va a ser empezar a rezar cada vez que son estas fechas, a partir del que es viernes hay fiestas, viernes, sábado, domingo, hay fiestas, entonces empezamos nosotros a hacer oración. Entonces, oración de reparación. Ahora nos damos al tema del Día de los Fieles Difuntos versus altar de muertos. Vamos a ver qué es esto, porque la mezcla y cómo son, ¿no? ¿Qué diferencias tienen entre uno y el otro? Yo les voy a platicar mi experiencia cuando fui a Mixqui, que es un pueblito, que me dicen ellos que ellos forman parte de la Ciudad de México, pero para mí que está en el Estado de México, un pueblito precioso, es precioso. Yo me acuerdo que yo fui de vuelta manejando con unos amigos porque quería que conocieran más de nuestra cultura, pero pues realmente yo también estaba conociendo. Entonces, yo me acuerdo que desde que llegué prácticamente en ese lugar, yo ya estaba acostumbrada a ver pues muchos disfraces, como todo muy gringo, las casas muy decoradas, tal. Yo me acuerdo que en Miski no vi mucho de esto. Sí, vi un poco, pero no mucho, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien que lo primero que vi son escenarios muy similares, a lo mejor a los de la película de Coco, mucha flor de cempasúchil, que es muy bonita, ¿no? En los altares, fíjense cómo los altares, ¿por qué tiene esta claridad Abraham?
en donde él sabe que el altar únicamente tiene que ser para Dios. De este tema lo suelo hablar mucho. A veces decimos, no, ya mi abuelita, claro, es que no sabes cómo la quería, era bien linda. Pues yo sí le pongo un altar con su, con su fotito y su veladorcita. Yo les digo, no hay nada de malo si tienen la foto de su abuelita y tienen ahí una veladora y la ponen a los pies del altar de Dios. Y dicen, madre mía, este es el día de los fieles difuntos, por favor, yo no sé si mi abuelita ya la libró, si no, por favor, aquí te la pongo a tus pies, madre mía, para que te acuerdes de ella. Santísima Trinidad, por favor, ayúdenla. Y yo aquí con mis oraciones. Eso no tiene nada de malo. Pero si yo, desde la simple palabra altar, es que voy a enaltecer a alguien, lo voy a subir de categoría, lo voy a poner en otro nivel, no va a estar arriba de. Si yo entiendo que únicamente el altar está hecho para Dios y el único holocausto es Jesús, y Jesús es Dios Hijo, si Dios Hijo está puesto en un altar para Dios Padre, entonces yo puedo entender que no deben haber más altares de ningún tipo para nadie. Es mi único altar. El sacrificio se va a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo cada vez que nosotros hagamos misa para hacer reparación de todos nuestros pecados, de todo el mundo y para que podamos tener la bendición y la gracia de algún día llegar al cielo. Es muy importante. Se me preguntan, Claudia, los altares son preciosos. Se me preguntan, ver esos espectáculos con esos colores, con las flores de cempasúchil y las fotos, y las son preciosos, con esos papelitos cortados, qué hermosura. Pero entonces, ¿qué fue de los temas que nos dijo Dios claramente, que le dice a Abraham, que lo deja escrito con Moisés, en sus escritos de todas las leyes que teníamos que tener, es no tomarás parte con ningún tipo de prácticas de otros pueblos. Yo te voy a dar estas prácticas, yo, y las vas a seguir. El resto no. En el momento en el que el pueblo judío se separaba y dejaba de seguir estas prácticas y decía, pues ven, ay, señor, ¿qué tiene que caer el Halloween? Me encanta. Tú sabes que yo voy a misa todos los domingos y comulgo, pero me encanta disfrazarme, yo me voy. Y él empezaba a pasar a ese pueblo. Empezaban a tener guerras, se convertían en esclavos de otros pueblos, pues tenían pésimos gobernantes, les iba de la patada. Entonces, si ahorita nos llega a pasar algo similar, es que tiene que ver exactamente con lo mismo, que los mismos católicos, esto cómo lo explican en el Antiguo Testamento, que las mismas personas que están muy cercanas a Dios, estamos siendo muy tibios en nuestro catolicismo porque nos da pena hablar en familia, nos da pena evangelizar hasta el de las verduras, al de las tortillas, al del pollo, al del súper, a quien sea que yo tenga cerca. Y me empiezo a guardar la formación para mí, para mi familia. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Pueblo infiel, ¿no? Yo ya me abandonaste, pues entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues también te estoy abandonando a ti, pero porque tú me cierras las puertas. Fíjense que Dios no es un Dios de venganza. Es un Dios que en el momento, no, señor, pues es que mira, yo prefiero mis compras, yo prefiero esto. Yo ya no quiero reuniones familiares, me dan mucha flojera y es mucho trabajo. Qué cansancio, ya no quiero seguir haciéndole comer a muchas personas. Son sacrificios que yo les repito a todas las mamás de casa que se tienen que hacer para que logramos que la familia esté fuerte. No trabajen tanto en cosas que no deben, no quieran tener un estilo de vida muy elevado, viajes por acá, pieles por allá, zapatos caros, relojes, joyas. Dejen todo eso, tengan una vida más sencilla, no trabajen tanto, tengan esas reuniones familiares de comida hecha por ustedes que le agradan tanto a Dios. Es el estilo de vida que a Dios le agrada. Entonces, ahora seguimos un poquito con el tema de los altares. Oye, claro, entonces yo en mi familia pues sigo cocinando comida y se la dejamos al muerto y tal y cual y ahí la ponemos. Pues yo les vuelvo a repetir, son cosas que la iglesia no prohíbe. Entonces al final yo no me tengo que ir a confesar, fíjense, ¿eh? Si hice un altar, si cociné, si hice todo esto, yo no me tengo que ir a confesar, pero es un tema en el que nosotros solitos tenemos que ir apegándonos más y más a todo lo que dice la Biblia, a lo que nos invita Jesús, a lo que vemos que hizo San Pablo. San Pablo fue a corregir y nunca imitó nada de lo que veían. Digamos que nosotros tenemos ahorita en nuestra cultura arraigada mucho sincretismo.
Quiere decir que como no me lo prohíbe la iglesia, entonces sí lo hago, ¿no? No hay problema. Esta es la parte en donde dicen, híjole, fanático, o soy fanático o soy practicante. ¿Qué es lo que soy? Pues yo les puedo decir que somos practicantes. Y un practicante, ¿por qué se va a distinguir? Por seguir única y exclusivamente las leyes de Dios. Y va a rechazar todas esas prácticas que ya sabemos que no vienen de Dios. Si Dios jala a Abraham, lo saca de sus tierras, y Abraham no vuelve a tener ningún tipo de las fiestas que tenía en la tierra de los caldeos, porque nosotros estamos haciendo nuestros hermosos altares en casa. Entonces también los altares a Dios. Oye, Claudia, pero me encanta pintarme de la Catrina, es hermoso. Pues ahorita mismo les voy a platicar porque la Catrina tampoco. Vamos a tener a Posadas y vamos a platicar un poquito de él. Una persona totalmente de izquierda, no socialista, como, o sea, normalmente como el intelectual promedio, muy culto y tal, le da por decir, híjole, no, yo mejor no soy católico y entonces yo soy de izquierda, porque no hay de otra, entonces mi mentalidad es un poco socialista, comunista y la iglesia no me gusta. Me encanta la cultura, me encanta lo prehispánico y son personas cultas muy observadoras. Este es el caso de Posadas, un mexicano muy famoso como caricaturista. Él pintaba, así se ganaba la vida, era bastante sencillo y humilde. Y pero si estaba en el círculo, por ejemplo, con Frida Kahlo, con Diego Rivera, se llevaba con ellos. Con León Trotsky, como círculo de intelectuales más o menos como de ese ambiente para que lo puedan ubicar a Posadas. Y entonces él escribía por ahí en un periódico en el que hacía sus caricaturas, como de protestas, normalmente de protestas, un poquito socialista, comunista. Y entonces él empieza a observar algo que le empieza a causar un poquito como de gracia, como de burla. Eh, Él en su caso empieza a ver que mexicanos se aventaban sus viajes a Europa, específicamente a Francia, y regresaban totalmente ostentosos, con unos sombreros súper exagerados y unas ropas muy exageradas, muy arreglados, muy sofisticados. Y él los veía, ¿no? Como diciendo, pues este mexicano, esta mexicana, ¿no? Más mexicana, pero igual los mexicanos. Y de ahí va a salir el tema del Catrín y la Catrina. Los vamos a ver como arregladillos, de cierta forma, muy europea. Entonces él en tono de burla se queda pensando como diciendo, mire, esta gente cree, fíjese cómo su pensamiento yo lo veo así un poco más pegado a Dios que al comunismo, al socialismo, ¿no? Lo vamos a ver cómo ve estas personas y dice, ¿qué tal estas personas tan ridículas que se visten tan exageradas y van a acabar muertos? En algún momento van a acabar muertos con sus trajes y qué ridículos se ven. Entonces, él inspirado en todo esto y viéndolos de una forma ridícula, se inspira, ya sea esta caricatura, tan conocida ahorita mundialmente hablando que se llama La Catrina. Es normalmente una mujer que la van a ver como muy alta, bien formada, voluptuosa, pero es una calaca. Tiene su sombrero, tiene su vestido, todo sofisticado y tal. Y así es como se hace tan famosa la Catrina. Muchos, que a mí me tocó, yo de más chica,